El ejemplo que vamos a desarrollar a continuación se basa en el muestreo con reposición, para lo cual voy a utilizar el siguiente marco muestral, que está conformado por 9.800 registros, donde cada uno de estos registros representa un panel solar. En otras palabras, la unidad de análisis son los paneles solares. Tenemos un conjunto de variables, tanto cualitativas como cuantitativas. De estos 9.800 paneles solares, yo quiero seleccionar 20. Entonces, utilizaremos esta otra hoja, donde vamos a tener finalmente nuestra muestra, ¿no?, de 20 paneles solares seleccionados aleatoriamente. En este recuadrito tenemos las funciones que vamos a emplear. Para ello, lo primero que voy a hacer es copiar las cabeceras de columna, es decir, lo que representan las variables, ¿no?, de mi marco muestral. Estando ubicado en la esquina superior derecha, pulso en las teclas Control, Shift y flecha a la derecha para poder luego copiar con Control C, y en la hoja donde tendré mi muestra, nuevamente en la esquina superior izquierda, coloco Control P, es decir, pegamos. Después vamos a modificar pues el ancho de cada una de estas columnas. Necesito además añadir una columna adicional ubicado en la primera columna, ¿no?, cabecera, la primera columna. Aquí voy a hacer un clic en el botón derecho del mouse y voy a pulsar en insertar. Entonces le estoy añadiendo una columna que va a ser para identificar el elemento de la muestra. No nos vamos a confundir con este otro ID, que lo que hace es identificar el elemento de la población. Entonces aquí voy a añadir número. Bueno, vamos a uniformizar también el tamaño de la fuente que aquí estamos empleando en las cabeceras, que van a estar en negrita y van a ser de tamaño 12. Bueno, entonces tenemos aquí la primera columna, donde yo debo tener los números del 1 al 20. Mi muestra, recuerden, va a ser de tamaño 20. Hay muchas formas, una de ellas es colocarlo uno por uno, pues 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que llega a 20, pues una muestra pequeña. También puedo poner 1, 2, 3 y luego arrastrar y genera automáticamente el resto de números, ¿no? O también podemos hacer uso de la función secuencia, que es la que en esta ocasión voy a utilizar. Entonces voy a escribir igual, escribo secuencia, selecciono con un doble clic. El único argumento de esta función es el tamaño de la muestra, es decir, 20. Cierro paréntesis, enter. Ya me generó, ¿no?, el identificador del elemento de la muestra, los números del 1 al 20. Ahora vamos a seleccionar los elementos de la población, ¿no? Vamos a ver qué elemento de la población vamos a seleccionar para esta muestra aleatoria. Vamos a hacer uso de la función aleatorio.entre. Recordemos que nuestra población está formada por 9.800 paneles solares. Vamos a seleccionar de todos ellos 20. Entonces escribo igual, escribo aleatorio, selecciono con doble clic la función aleatorio.entre. Los dos únicos argumentos son el valor inferior y el valor superior, que para nosotros sería el 1 y el 9.800, ¿no? 1, punto y coma, 9.800. Es decir, quiero que genere un número al azar entre el 1 y el 9.800. Una vez que ya generó el primero, para no estar haciéndolo uno por uno, se puede hacer un doble clic en la esquina inferior derecha, ¿no? Un doble clic, vienen y me generan nuevamente los números al azar. Sin embargo, fíjese, me cambió el primero. Si yo actualizo la página, me va a generar nuevamente valores distintos. Yo no deseo que cada vez que se actualice esto esté cambiando. Ya tengo mi muestra y quiero que esa muestra la mantengamos ya para el resto del trabajo. Entonces lo que conviene que hagamos es que copiemos, ¿no?, que copiemos todos estos números aleatorios que se han generado, control C, y los peguemos, botón derecho del mouse, pero con la opción valores. Acá ustedes ven 1, 2, 3, esta es la opción valores. Entonces miren, cuando vemos el contenido de cada una de estas celdas, ya no vemos la función aleatorio.entre, sino que ahora vemos el valor numérico que corresponde. Esto se recomienda realizarlo para que no se esté modificando cada vez que uno actualice la página. Entonces, por ejemplo, el primer elemento de mi muestra es el 4.816 de la población. El segundo elemento de la muestra es el 9.248 de la población.
¿no? Y así, pues para cada caso se han generado números al azar. Este procedimiento también me puede servir para un muestreo sin reposición, pero con una muestra pequeña, donde a simple vista puedo reconocer, sin que me tome mucho tiempo, si alguno de los elementos se está repitiendo, ¿no? Como son pocos elementos, no es difícil identificar si hay alguno que se esté repitiendo. Entonces, si se repitiese, pues vuelvo a generar otra muestra hasta que veo que tenga una muestra sin elementos repetidos. Entonces, el procedimiento también se puede emplear en muestreo sin reposición, pero para muestras pequeñas. Bueno, entonces ahora nos falta completar pues el resto de las columnas, los datos que corresponden a cada uno de estos paneles solares que han sido seleccionados. Vamos a avanzar solamente como ejemplo las tres columnas que siguen y ya para el resto se supone que se aplica un procedimiento similar. Empecemos con la fecha. Ahora más bien vamos a hacer uso de la función buscar B. Entonces escribo igual, escribo buscar, selecciono buscar B con doble clic. Aquí hay tres argumentos, donde el primero corresponde al número de ID, al número del panel solar en la población, es decir, este 4816, ¿no? Punto y coma, perdón, punto y coma. Me ubico en el marco muestral, en la esquina superior izquierda. La idea es que seleccione todos los datos, incluyendo las respectivas cabeceras. Estando entonces en la esquina superior izquierda, Control Shift a la derecha y luego Control Shift hacia abajo. De este modo estoy seleccionando todos mis datos, incluyendo las cabeceras respectivas, pero además voy a fijarlo con F4 o función F4, eso dependerá de cómo esté configurado su Excel. En mi caso es función F4. Y el último argumento, punto y coma, el último argumento es en qué columna se encuentra el dato que yo quiero extraer. Para nosotros se trata de la columna número 2. Entonces voy a escribir 2, cierro paréntesis, enter. Miren, recuerden que la columna número 2, veamos aquí nuevamente nuestro marco muestral, es la que corresponde a las fechas. La primera columna es ID, la segunda es la fecha, la tercera columna es la temperatura ambiente, la cuarta columna radiación solar y así sucesivamente. Nosotros queríamos las fechas, por lo tanto dijimos columna 2. Entonces, ya tengo aquí este número que representa la fecha. Sin embargo, no está en el formato fecha. Por eso que vemos un número 44.962. Vamos a convertirlo al formato fecha. Botón derecho del mouse, formato de celdas, selecciono la categoría fecha y luego pulso en aceptar. Miren, ya lo transformó, ¿no?, al formato de fecha. Doble clic para que replique y haga lo mismo con las celdas que están debajo. Y vamos a verificar, por ejemplo, para estar seguro que lo que estemos haciendo es correcto, para el panel solar número 170, cuya fecha, la fecha que le debe corresponder, dice que es el 2 de enero del 2023, el panel 170. Así que vamos a verificarlo por aquí. Vamos al panel 170. Aquí está, miren el panel 170. Y a la derecha está su fecha. ¿Qué fecha dice? 2 de enero del 2023. Exactamente lo que aquí habíamos obtenido. Lo cual me confirma que el procedimiento es correcto. Vamos a aplicarlo ahora a la temperatura. Quiero los datos de la variable temperatura. Entonces vamos a hacer un procedimiento similar, ¿no? Escribo igual, escribo buscar, selecciono buscar B, me ubico en el ID que corresponde, el número del panel en nuestro caso, punto y coma. Ahora me ubico en mi marco muestral, debo estar en la esquina superior izquierda, ¿no? Una vez que esté en la esquina superior izquierda, Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo y luego lo fijamos con F4 o función F4 en mi caso. Punto y coma. ¿A qué columna corresponden ahora los datos de la temperatura? La columna 3. Cierro paréntesis, Enter. Miren, la temperatura del panel que está en la ubicación 4816 en mi población, en mi marco muestral, es de 15 grados centígrados. Ahora, doble clic para que haga lo mismo y nuevamente verifiquemos que en el panel 170 la temperatura sea de 12 grados centígrados. Vamos a comprobar. Panel, a la parte superior, panel 170. Bien,
está la temperatura, 12 grados centígrados. De manera que estamos comprobando que el procedimiento es correcto. Ahora, de aquí en adelante, a partir de esta columna, para completar las restantes, podríamos hacer lo siguiente. Simplemente copio la primera, ¿no? Control C a la derecha, Control V, modifico el primer argumento, que debe ser B2, que es donde está el ID, ¿no? Y además la columna, que ya no sería la 3, sino sería la siguiente, es decir, la 4. Aquí ya me estaría dando la radiación solar, este 875. Doble clic para que complete la columna. Pasemos a la eficiencia, copio, pues, ¿no? Control C, Control V. Nuevamente modifico el primer argumento, que tendría que ser donde está el ID, el B2, y la columna ya no sería 4, sino que ahora sería la columna 5. Y aquí tengo el porcentaje de eficiencia. Doble clic para que también extraiga la eficiencia de los otros paneles solares, ¿no? Y así pues continúo con el resto de las columnas. Vamos a hacerlo más rápidamente, ¿ya? Estoy copiando todo esto. Y sabemos que el primer argumento va a ser B2 y el último argumento es el número consecutivo, en este caso la columna 6, ¿no? Luego aquí sería nuevamente B2 y sería 7. Luego aquí sería B2 y 8. Luego aquí sería nuevamente B2 y 9. B2 y 10. La penúltima B2 y 11. Y en la última B2 y 12. Bueno, entonces ahora voy a copiar. Primero voy a seleccionar toda esta fila y un doble clic para que haga lo propio con los restantes elementos de la muestra. Miren. Ahora, sin embargo, los contenidos, ¿no? Los contenidos, como ustedes pueden darse cuenta, estos contenidos tienen las funciones. Una sugerencia es que una vez que ya tengamos nuestra muestra, coloquemos ya no la función que lo generó, sino el valor que obtuvimos. Para ello voy a volver a seleccionar a partir de la columna de ID todos mis datos, Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo, lo voy a copiar con Control C, ¿no? Copiar, y luego aquí con el botón derecho voy a pegarlo, pero como valores. Esto que me va a permitir, fíjense, que ahora los contenidos, ¿no? Ya no sean las funciones, ¿no? Los contenidos de las celdas ya no son la función, sino es el resultado que se obtuvo al aplicar la función. ¿Correcto? Bueno, entonces ya tenemos aquí el procedimiento que utilizaríamos cuando deseamos una muestra con reposición o una muestra pequeña sin reposición. Recordemos que sería sin reposición y pequeña porque ustedes a simple vista pueden comprobar, hacer una muestra pequeña, si alguno de los elementos se está repitiendo. De ser el caso que algún elemento se esté repitiendo, simplemente actualizan la página, se genera otra muestra y verifican pues que ninguno de los elementos se está repitiendo, ¿no? Entonces, el procedimiento explicado el día de hoy es para muestreo con reposición o para un muestreo sin reposición, pero para muestras pequeñas. En el caso de muestra sin reposición, usando Excel. Para esto, te comento que ya tenemos un primer video en el que se explica el procedimiento, pero para una muestra con reposición. De manera que esta sería la segunda parte. Estamos empleando el mismo marco muestral de los paneles solares. En total, recuerden, son 9.800 paneles solares en este marco muestral. Pero en esta ocasión yo deseo una muestra grande, 60 paneles solares, y que además estar seguro de que ninguno de los paneles solares en mi muestra se repita. En otras palabras, que el muestreo sea sin reposición. Lo primero que vamos a hacer es emplear una hoja de cálculo. En este espacio vamos a generar esta muestra de 60 paneles solares y voy a copiar las cabeceras de todas las variables de cada una de estas columnas, ¿no? Estando ubicado entonces en la esquina superior derecha de mi marco muestral, pulso las teclas Control, Shift, flecha a la derecha, y luego copio, Control C, o copiar, y me ubico ahora en
la hoja de cálculo donde voy a generar mi muestra, ¿no? En la esquina superior derecha, control V, de manera que estoy copiando ahora las cabeceras de cada una de las columnas o variables de mi marco muestral. Ahora, también necesito una columna al inicio para identificar al elemento de la muestra. Entonces vamos a insertar y esta primera columna la usaremos para el número del elemento en la muestra. Lo voy a llamar número. Voy a uniformizar además la fuente, que sea en negrita y que sea de tamaño 12. Bueno, entonces ya tengo aquí la columna, cuyos valores van a ir del 1 al 60. En la segunda columna estará el panel solar de la población que ha sido seleccionado y a la derecha el resto de los datos que corresponden a cada panel solar. Entonces, eh, vamos a utilizar nuevamente la función secuencia. Esto es igual, secuencia, selecciono con doble clic. El total del tamaño de la muestra es 60, así que entre paréntesis escribo 60, cierro paréntesis, enter. Entonces ya tengo aquí la primera columna que va del 1 al 60. A partir de aquí sí hay una diferencia con respecto al procedimiento anterior. Cuando yo voy a aplicar o deseo que mi muestra sea sin reposición y estamos con muestras grandes, es conveniente que a mi marco muestral le añada, vamos a ver aquí al inicio, una columna. Voy a usar la segunda columna, le voy a insertar una segunda columna en la que voy a generar números aleatorios. La voy a llamar justamente aleatorio, ¿ya? A esta columna. Todos los números que van a aparecer aquí van a ser números generados al azar. Entonces escribo igual, escribo aleatorio, la primera función que dice aleatorio, cierro paréntesis, o sea, no coloco nada como argumento, me genera aquí, fíjese, un número al azar, ¿no? Lo voy a replicar haciendo un doble clic en la esquina inferior derecha y ya me acaba de generar números al azar. Cada vez que yo actualice esta página, estos números van a cambiar, algo que yo no deseo que se realice o que se efectúe. Por lo tanto, los vamos a fijar. Como ya están todos seleccionados, los copio con control C, botón derecho del mouse, y pego los valores. Miren, si vemos el contenido de cada una de estas celdas, pues ya no apreciamos la función aleatorio. En lugar de ello, estamos apreciando el resultado que se generó con la función aleatorio, es decir, el valor numérico. Ahora sí, estamos en condiciones de conformar nuestra muestra sin reposición. Ya hemos empleado la función secuencia, corresponde que ahora utilicemos la función jerarquía.eqb para que podamos seleccionar los 60 paneles solares distintos de mi marco muestral. Estando ubicado en la primera celda de la columna ID, escribo igual, escribo jerarquía, selecciono con doble clic jerarquía.eqb y aquí vemos que hay dos argumentos. El primero corresponde, que dice número, es el primer número aleatorio que se generó, punto y coma. Y el segundo argumento es toda la columna de los datos que corresponden a la variable aleatoria que hemos añadido. Entonces me ubico al inicio, control shift hacia abajo, ¿no? Me ha seleccionado toda esa columna, lo voy a fijar con función F4, ¿no? Y ahora voy a cerrar paréntesis. Miren, el número aleatorio, el primer número aleatorio corresponde al panel 8339. Voy a hacer un doble clic para que haga lo mismo, ¿no? Ya se generaron aquí y obtuve los 60 paneles solares, todos diferentes. Pero nuevamente vemos que aquí el contenido es la función jerarquía. Yo no deseo que cada vez que se actualice esto cambie, ¿no? Así que lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo como valores. Control C, botón derecho del mouse y lo pegamos como valores. Entonces miren, ya los contenidos ya no son la función jerarquía, sino son los valores numéricos que obtuvimos, ¿no? Ya tengo aquí mi muestra aleatoria sin reposición. A partir de aquí el procedimiento es similar al que ya se explicó en el video anterior. De todas maneras, no está de más recordarlo. Vamos a primero a
seleccionar las fechas que corresponden a cada uno de estos paneles solares. Escribo igual, escribo buscar, la función buscar B, selecciono con doble clic la función buscar B. Primero argumento corresponde al ID, punto y coma. El segundo argumento es todos los datos de este marco muestral. Me voy a ubicar en la esquina superior izquierda, control hacia arriba y control hacia la izquierda. Selecciono todos los datos incluyendo las cabeceras, ¿no? Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo. Aquí estoy ya seleccionando toda la data incluyendo las cabeceras. Lo voy a fijar además con función F4. Le voy a añadir el último argumento que es punto y coma. Y ahora sí tengo que decir la referencia que es la columna de donde quiero que se extraiga el dato. En esta ocasión es la columna 3, porque recordemos que habíamos añadido una columna para los números aleatorios. Entonces ahora corresponde a la columna número 3. Cierro paréntesis, Enter. Este número corresponde a la fecha. Lo que pasa es que debemos cambiarle el formato a tipo fecha, a la categoría fecha. Botón derecho del mouse, formato de celdas, elijo la categoría fecha y luego pulso Enter. Miren, ya lo convirtió al formato de fecha. Doble clic para que genere las fechas de todos los paneles solares de esta muestra. Y solamente para estar seguros vamos a comprobar en el caso del panel 89, cuya fecha dice 1 de enero del 2023. Vamos al panel, primero ubiquémonos en la parte superior, al panel 89, ¿no? Vamos a ubicarnos en el panel 89. Acá está el panel 89. Y fíjense, la fecha dice 1 de enero del 2023. Por lo tanto, es correcto, ¿no?, el resultado que hemos obtenido. Vamos a explicar una vez más cuál ha sido el procedimiento, esta vez para las temperaturas. Escribo igual, escribo buscar, selecciono con doble clic buscar B. El primer argumento, recuerden, corresponde al ID, punto y coma. El segundo argumento es la matriz, mi marco muestral, incluyendo las cabeceras. Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo, y lo fijamos con función F4 o F4. Eso ya recuerden que eso depende de cómo esté configurado nuestro Excel, ¿no? Entonces acá, punto y coma, y el último argumento es la columna. Ahora se supone que es el dato que está en la columna número 4. Cierro paréntesis, Enter. La temperatura es 38 grados centígrados. Doble clic y comprobemos nuevamente para el panel número 89, cuya temperatura debe ser 18 grados centígrados. Veamos entonces acá. Vamos a ubicarnos en el extremo superior izquierdo y vamos a desplazarnos hasta el panel 89. Y fíjense que para el panel 89 la temperatura es de 18 grados centígrados. O sea que estamos comprobando que es correcto este procedimiento. A partir de aquí, para no estar haciendo columna por columna, otra forma de poder realizar este procedimiento es copiar las primeras, el contenido, todas estas primeras celdas de cada una de las columnas restantes y comenzar a editar. En el argumento que vamos a editar, el primer argumento que va a ser B2 y vamos aumentando pues la columna de uno en uno, ¿no? Por ejemplo, acá sería B2 y la columna sería 5. La radiación solar es 229 en este caso. En el caso de la eficiencia, la columna va a ser 6. Y en el primer argumento recuerden que siempre va a ser B2, es decir, el que corresponde al ID. La eficiencia 13.08%. Luego acá la columna corresponde 7 y P2 en el primer argumento. Corresponde a la variable cualitativa, ¿no? Limpieza realizada, sí. La siguiente variable es nivel de rendimiento. Es la columna número 8. Modificamos acá, es la columna número 8 y aquí es B2. Nivel de rendimiento alto. Ahora corresponde la columna 9. La columna 9. Y en la primera siempre va a ser B2, el ID. Amorfo. Tipo de panel, panel amorfo. Ahora columna 10. 10. Disculpen. Columna 10, pero aquí es B2. Dice número de inspecciones. Una sola inspección.
Ahora horas expuestas al sol, ¿no? La anterior había sido 10, por lo tanto aquí sería la columna 11. El primer argumento, recuerden, es B2. Número de horas expuestas al sol, en total, ¿no? 2411. La penúltima variable, que es la superficie del panel, la columna que corresponde sería ahora 12. La columna es 12. Y recuerden que el primer argumento es B2. Superficie del panel, 7 metros cuadrados. Y la última variable que corresponde al voltaje generado, la columna debería ser la número 13. Modificamos aquí, entonces será 13. Y el primer argumento aquí debería ser P2. El voltaje generado, 16 voltios. Bueno, ya una vez que ya hemos obtenido para todas estas los primeros datos de cada una de estas variables, los seleccionamos y pulsamos doble clic para que haga lo mismo para todos los otros paneles solares de la muestra. Ahora, como les expliqué anteriormente, para no tener como contenido una función de Excel, es conveniente que copiemos toda nuestra data, control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control C, copiamos nuestra data y la pegamos como valores. De ese modo, ya los contenidos de las celdas ya no son las funciones de Excel, sino los valores que obtuvimos al aplicar las funciones. Bueno, entonces de este modo les he explicado con este video cómo poder generar una muestra aleatoria sin reposición a partir de un marco muestral empleando funciones de Excel.